Bueno amigos, bienvenidos. Estamos en Hombres de Aceite, primera parte. Hombres de Aceite va a quedar dentro del catálogo o el archivo o el grupo que en el canal William Neira Ministries de YouTube está dentro de listas de reproducción. Entonces tú vas a William Neira Ministries, busca la lista de reproducción CMI, es el acróstico en inglés, de identidad multidimensional celestial. También encontramos allí otras listas de reproducción que hemos venido trabajando en los últimos tiempos, como gestión de herramientas espirituales, conexiones de amor y misericordia, tiempos de finanzas de reino, entender y gestionar los tiempos y diario de historias de guerra. Este material que estamos presentando aquí a través de este video está en formato vertical en PowerPoint, lo pasamos a PDF y lo publicamos para que usted pueda acceder a él, lo puede descargar. Usted puede ir al grupo público en Facebook que se llama Amigos de WN Ministres y ahí puede descargar todos los archivos que están allí colocados en ese grupo público en Facebook. ¿Sí? Este material es de libre distribución, puede compartirlo. Gracias por estar con nosotros. El tiempo es muy valioso. Vamos a entrar en materia. Hombres de Aceite, parte 1. En estos días estaba yo dentro de mi tiempo a solas con Dios, dentro de mi tiempo de meditar, de inquirir, de preguntar, de orar, de pasar tiempo con Dios. Hay momentos donde la mente se le congestiona a uno orando por tantas y tantas y tantas pues, vamos a llamarlo preocupaciones o puntos de interés a nivel global, a nivel personal. Y una herramienta que suelo usar cuando estoy agotado, he orado por cosas que conscientemente debo de orar, pero tengo, tengo muchas cosas que me pasan por la mente, entonces utilizo la herramienta de orar en lenguas yo solo para que el Espíritu Santo me guíe. Y orando por eso esto comencé y luego pues orando en lenguas y luego pues con la interpretación de lenguas me doy cuenta de que estoy orando porque el Señor traiga hombres de aceite. Cuando digo hombres de aceite también me refiero a mujeres, por favor, hombres y mujeres incluidos en el tema del aceite. Y bueno, eso me pasó un día, luego me pasó otro día, luego otro día, entonces ya varios días con el tema de hombres de aceite. Hace un tiempo yo había hablado sobre vasijas en un catálogo de enseñanzas sobre vasijas, más de 10 enseñanzas sobre vasijas, vasijas de fe, vasijas de amor, vasijas de misericordia, vasijas de justicia. Entonces, allí en el tema de las vasijas veíamos que el alfarero nos hace a nosotros como vasijas, nosotros somos los continentes y él vacía ¿sí? nos llena de algo. Entonces, y la idea es que el continente, es decir, el contenedor o vasija, termine convirtiéndose en el contenido. Entonces, si nos llenamos de fe, la vasija que antes era barro termina convirtiéndose en fe. Si es amor y somos llenados de amor, entonces la vasija que era de barro termina siendo, el continente termina siendo como el contenido, amor, y así sucesivamente. Pero en esta oportunidad yo estaba clavando, pues decía, bueno, ¿qué es lo que se requiere en este momento? Entonces, empecé a estudiar y le llamo parte 1, Hombres de Aceite parte 1, porque ya me salió material para por lo menos dos o tres enseñanzas. Entonces, debido al tiempo, vamos a compartir hoy la primera parte de Hombres de Aceite parte 1. Bienvenidos amigos, gracias por estar con nosotros. Me sirvió mucho comenzar a buscando por internet, buscando en las diferentes versiones de la Biblia, por eSword, encontré que hombres de aceite como tal no existen. Lo que aparece es el término hijos de aceite. Y aparece así en lenguaje castellano en la versión de Zacarías que está en la Reina Valera 1909. En esta versión de Reina Valera 1909
encontré el término hijos de aceite y me fui a buscarlo y está en Zacarías 4:14. Dice así, y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Qué interesante. Por ahí empecé a jalar el hilito. Hijos de aceite. ¿Por qué? Porque en mi oración yo venía orando por hombres de aceite. Hijos de aceite. Cuando ya voy a mirar en las diferentes versiones encuentro de que sí. Lo que pasa es que no está como en primera, no está en la superficie, sino está dentro de las notas de cada versión. Vamos a la Biblia textual 4. Zacarías 4:14 dice, respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y a los dos ungidos les llama, y ahí aparece la palabra en hebreo que es Bene-Ha-Yishar. Bene de hijo, Yahishar de óleo. Entonces se llamarían hijos del óleo. Interesante. En ese hebreo antiguo, hijos del óleo. Reina Valera 1909 habla de hijos de aceite. Ahora comienzo a mirar en diferentes versiones el mismo verso, Zacarías 4, en la palabra de Dios para todos, y dice así, versículo 14, Él me respondió, representan a los dos que fueron consagrados en aceite y que están al lado del Señor de toda la tierra. Ahora, los dos consagrados con aceite, dice textualmente, según palabra de Dios para todo, que son hijos de aceite de oliva fino, hijos de aceite de oliva fino. Este mismo versículo de Zacarías 4:14, en la versión Kadosh mesiánica, dice, él dijo, estos son los dos que han sido ungidos con aceites. Ellos están con el Adón de toda la tierra. En la Biblia, versión Nácar Colunga, Zacarías 4:14 dice, él me dijo, son los dos hijos del óleo que están delante del Señor de toda la tierra. Fíjense que ungidos con aceite, hijos del óleo, ya vamos fortaleciendo el concepto de hombres de aceite, hijos del aceite. Zacarías 4:14 en versión traducción lenguaje actual, TLA, dice, él me explicó, estos dos olivos representan a Zorobabel y a Josué. Zorobabel y Josué. El Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su servicio. Oiga, traducción lenguaje actual se toma, vamos a llamarlo así en primera impresión, se toma como que, wow, ya le asigna nombres a los dos hijos del óleo, a los dos hijos del aceite, a los dos ungidos de aceite, les llama Zorobabel y Josué. Al principio suena como que se hayan anticipado, pero no, tenga paciencia. Finalmente nos daremos cuenta que, como está dentro del contexto del libro de Zacarías, tanto el profeta Ageo como el profeta Zacarías vinieron a la reconstrucción del templo allí en Jerusalén después de 70 años de que el pueblo había sido cautivo en Babilonia, en Media. Ya había un rey persa, Ciro el persa. Entonces se habla de Zorobabel y de Josué. Tengámoslo ahí, no se me afane, téngalo ahí subrayado, Zorobabel y Josué. Zacarías 4, en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de 1987, dice así, de consiguiente dijo, estos son los dos ungidos que están de pie al lado del Señor de toda la tierra. Dos puntos
interesantes. Traducción lenguaje actual habla de que estos dos personas, Zorobabel y Josué, están al servicio. Servicio significa diaconía, servicio. Una cosa es seguir a Dios, otra cosa es servirle. Seguir es lo primero, seguir y servirle es lo número dos. Entonces, recuerde allí en la iglesia en Jerusalén, cuando los apóstoles y la iglesia estaba creciendo en número y en actividades, los apóstoles querían dedicarse a la oración y a la palabra. Colocaron como responsables del servicio, es decir, de la mayordomía o del diaconado, de una necesidad básica que estaba, de cual la comunidad estaba reclamando, era la atención a las viudas de los hermanos en la fe, de aquellos que habían estado en todo lo que era el Imperio Romano, pero era la cultura helenística. Se habla de las viudas de los judíos que habían vivido en la cultura griega. Interesante. También se habla de los que están de pie al lado del Señor. Recuerde que por el contexto, Josué, el sumo sacerdote, fue llevado a la corte celestial para ser acusado por las tinieblas, por Belial y por su séquito. Y a Josué, el sumo sacerdote, tuvieron que cambiarle las vestiduras. Pues sí, le cambiaron las vestiduras por vestiduras de aceite. Porque las vestiduras que tenía Josué, el sumo sacerdote Josué, eran vestiduras religiosas, vestiduras. Él estaba en proceso de transformación basado en sus talentos, en su llamamiento, en su ministerio, pero sus vestiduras necesitaban ser cambiadas. Dentro de este mismo canal de YouTube, William Neira Ministries, hay varias enseñanzas sobre vestiduras, sobre el tema de vestiduras. El tema de vestiduras, evidentemente, pues va a estar seguramente en gestión de herramientas espirituales. Bueno. Hay un versículo que se me estaba pasando que dice en palabra de Dios para todos textualmente que eran hijos de aceite de oliva fino. Hijos de aceite de oliva fino. Aquí aparece algo interesante. Recuerde que en el servicio hay un modelo de servicio. El llamamiento es individual, pero el servicio hay un modelo de dos. Recuerde el yugo que une a dos bueyes. Dos bueyes trabajan con un yugo en la nuca, donde el boyero coloca, o sea, el encargado de los bueyes coloca, ¿se acuerdan de Eliseo, el boyero? Colocaba en yuntas o en parejas con un yugo que era un pedazo de madera amarrado ahí con un lazo, con algún cable, para que el buey mayor llevara la velocidad y al paso a un buey que es nuevo en el servicio. O sea, siempre hay que colocar un buey mayor con un buey menor en temas de servicio, para que el buey menor vaya aprendiendo la cadencia, el movimiento, la fuerza, la velocidad de lo que se le encomienda. Ahora, recuerde usted también el término cónyuge, que se refiere a estar casado. El matrimonio tiene un yugo. Ya cada quien no puede hacer lo que tenga en su voluntad, sino que ya hay un yugo donde hay dos bueyes, alguno mayor en algún conocimiento, en atletismo, otro será mejor en natación, otro será mejor, más inteligente, otro será más creativo, del esposo y la esposa, otro será más habilidoso en algunas inteligencias, otro en otras inteligencias, se complementan de tal manera que ambos deben ir a la misma velocidad. Se pierde libertad en el matrimonio, claro, porque en el matrimonio dos se vuelven uno a través de ese yugo matrimonial. Entonces, es interesante entender que en el servicio, en el diaconado,
se debe trabajar en equipo, 2 en 2. Y aquí vemos 2 ungidos con aceite, 2 hijos del óleo que están de pie al lado del Señor, pero que tienen unas vestiduras nuevas de aceite. Bueno, parece que arrancamos con el último versículo de Zacarías 4, pero vamos a poder estudiar todo el capítulo. Zacarías 4, le he puesto como título que los hombres de aceite son los árboles de olivo. Y aparecen muchos elementos del mundo natural que también son elementos proféticos. O sea, hay cosas en el mundo celestial y hay cosas en el mundo natural. Entonces vamos a ir tratando de ir en esta comida espiritual, en este alimento espiritual, ir degustando y entendiendo cada uno de esos elementos, de ir recibiendo en nuestro espíritu cada uno de estos elementos proféticos. Zacarías 4, estamos en la versión Biblia textual 4, dice así, versículo 1. Y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó como cuando un hombre es despertado de su sueño. Versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro macizo con un tazón encima y sus 7 lámparas sobre él con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a su izquierda. Veamos los diferentes elementos que están aquí. Primero, hay varios elementos. Versículo 2 dice, ¿qué ves? Le pregunta el ángel. Es interesante que en el mundo espiritual con frecuencia se utiliza eso de parte de los ángeles o de parte del Padre, o de parte del Espíritu Santo o de parte del Señor Jesucristo, preguntarnos qué es lo que estamos viendo. Él que estaba viendo en esa visión, en esa inmersión espiritual, en ese éxtasis espiritual, él estaba viendo un candelabro de oro macizo. Recuerden que el candelabro es la misma menorá de 7 brazos, tiene una base, tiene una parte intermedia, donde está, digamos, la lámpara del centro, pero hay 3 brazos al lado izquierdo y al lado derecho, o sea, hay 7 brazos, que en la parte superior de cada brazo hay una lámpara. Esas lámparas se llenaban de aceite, se encendía cada lámpara. Entonces eso representa los 7 espíritus de Dios, eso representa los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Eso, bueno, el aceite con los que se encendían las lámparas en el mundo natural era el aceite de oliva. Un aceite que se da pues en los países contiguos al mar Mediterráneo. O sea, todo lo que es Europa, Medio Oriente, África del Norte, toda la península ibérica, todo eso es donde más o menos se dan estos arbustos o árboles de aceite de oliva. Pues árboles de oliva que finalmente pues su principal fruto, porque tienen otros beneficios, es el aceite de oliva, que antiguamente se usaba para encender y que ahorita se usa para comer, principalmente porque ya hay otros combustibles que han reemplazado el aceite de oliva. Entonces vemos el candelabro de oro macizo, es oro macizo. Entonces hay que mirar el oro, que es lo que significa el oro, el tazón encima, o sea, encima hay un tazón, ¿sí? Encima del candelabro hay un tazón, y ese tazón se comunica con las 7 lámparas a través de 7 canales, es decir, del tazón sale un canal para una lámpara, otro canal, otro canal, otro canal, así para cada una de las 7 lámparas salen 7 canales desde este tazón, recipiente. Y junto a él hay 2 olivos, 2 árboles de olivos, dice aquí, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. 2 árboles de olivo que son 2 hombres de aceite o 2 hijos de aceite o 2 hijos del óleo. Bueno, aclarando un poquitico los términos que aparecen en la Biblia textual 4,
tazón el tazón significa cuenco para el aceite que alimentaba el candelabro, es decir, la menorá. La palabra encima tiene otras acepciones, como cabeza, inicio, cúspide. Ah, qué interesante, la cabeza. Ese tazón es la cabeza de la menorá. Los canales, ¿qué significan según la Biblia textual 4? Son caños o bocas por donde se distribuye el aceite. Mientras estoy compartiendo esto, estoy recibiendo información, revelación, iluminación sobre este tema de los canales. No lo tengo aquí documentado, seguramente más adelante compartiré sobre los canales. La palabra de Dios tiene unas dimensiones de tanta profundidad que uno, cada vez que vuelve a estudiarla, cada vez que vuelve a leerla, cada vez que vuelve a repasarla, nuestro espíritu está en esa profundidad, ¿no? El conocimiento de la gloria de Dios debe llenar toda la tierra. O sea, la revelación es progresiva. Y en Palabra de Dios para Todos, hablando de las lámparas, dicen que esas lámparas eran las que alumbraban al quemar el aceite de oliva. Ahora, quiero llamar la atención sobre por qué el profeta Zacarías preguntó 3 veces al ángel sobre esos árboles de olivos. 3 veces preguntó. La primera pregunta la hace en el versículo 4 del capítulo de Zacarías 4. Le dice así: proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? La segunda vez lo pregunta en el versículo 11. Una pregunta más extensa y más detallada. ¿Qué simbolizan estos 2 olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro. Y en el versículo 12, por tercera vez, el profeta Zacarías le pregunta al ángel sobre los árboles de olivo, insistiendo. Zacarías 4:12, ¿qué simbolizan las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? Fíjate que de una parte hablaba de 2 árboles de olivo. Aquí ya en el 4:12, en otra dimensión espiritual, ya no los ve como 2 árboles de olivo, sino como 2 ramas de olivo. Multidimensionalmente hablando, nosotros somos ramas del olivo, donde el olivo es el Espíritu Santo. Somos ramitas de ese olivo, pero multidimensionalmente hablando también somos olivos, también somos árboles. Multidimensionalmente hablando también somos piedras vivas. Hay multidimensiones en el mundo espiritual, multidimensiones en el mundo natural. Quería llamar la atención sobre por qué 3 veces. Recuerde que aquí es importante ver en los libros proféticos todos los elementos, los colores, la simbología profética, los elementos. Aquí estamos hablando del aceite, pero tenemos un candelabro, 7 lámparas, es decir, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Pero también vemos el aceite dentro de la lámpara que se quema, que produce luz. Jesús es la luz, pero también vemos los canales que llegan, un canal del tazón principal llega a un canal a cada lámpara. El Espíritu Santo reparte a las 7 lámparas de nuestro espíritu ese aceite. Pero también hay 2 olivos, pero esos 2 olivos en otro pasaje son apenas 2 ramas del mismo olivo. Es como cuando en la visión que se tienen de los seres vivientes. Un profeta ve a los seres vivientes como uno con rostro de hombre, otro con rostro de buey, otro con rostro de águila, otro con rostro de león. El otro profeta ve los 4 rostros integrados en uno solo, o sea, son multidimensiones. Las personas que han entrenado su espíritu multidimensionalmente saben que en el mundo espiritual uno puede al mismo tiempo
vivir experiencias espirituales en simultáneo, es decir, en una inmersión en el cielo puede estar comiendo en la mesa con el Señor Jesús, pero puede estar su espíritu frente al trono del Padre, pero al mismo tiempo puede estar reposando, descansando en la morada que Jesús nos fue a preparar, pero al mismo tiempo puede estar uno estudiando en las bibliotecas del cielo, pero al mismo tiempo puede estar visitando a ese pariente, a ese familiar que vive por allá en el paraíso, en otra zona de los cielos, es decir, en otra puede estar conversando con el rey David, en otra puede estar conversando con el profeta Zacarías, en otra puede estar conversando con Francisco de Asís, en otra puede estar, es decir, multidimensionalmente el espíritu tiene muchas dimensiones. Entonces, ábrase a las multidimensiones del espíritu. Dígale a su espíritu, espíritu mío, ábrase a las multidimensiones del Espíritu Santo. Esto no se puede estudiar desde la mente ni desde la teología, esto se necesita estudiar desde el espíritu. Es decir, tiene que ser el derramamiento del aceite, la inmersión del aceite en su espíritu el que le permita entender esta complejidad. Yo tengo una deficiencia natural que me serviría mucho para plasmar lo que yo vi en el mundo espiritual. En el mundo espiritual lo que yo veía era como una persona cuando se mete debajo de una cascada y le cae una cascada de agua, asimismo como cuando le cae a una persona una cascada de aceite y la persona le cae aceite, la persona se impregna de aceite, pero la persona termina convertida en aceite, pero la persona comienza a correr por fuera de la cascada y ese aceite alumbra, brilla y es como una persona de fuego. Entonces la persona cuando se moviliza, esa persona de aceite, ese hombre o mujer de aceite, son como hombres o mujeres de fuego quemando lo que se va a quemar, esa hojarasca de que habla Malaquías, para que quede lo inconmovible, esa roca encendida que está llena de aceite. Abrámonos, pero tiene que ser desde el espíritu para poder entender desde el espíritu la multidimensionalidad de nuestra identidad celestial. Es decir, somos árboles del plantío, del huerto de Jehová, somos corderitos, Él es nuestro pastor. Multidimensionalmente podemos ser bueyes, servidores, trabajando en equipo con otro buey, trabajando con un yugo. En el caso se entiende muy fácil cuando es el matrimonio, porque está uno enyugado con su pareja en sagrado matrimonio. Pero ministerialmente los diáconos deben servir en equipo, donde un servidor experimentado le enseñe a un servidor junior, a un servidor iniciándose en el servicio, para ser entrenado, aunque esté lleno del Espíritu Santo, debe tener esto buen testimonio. Entonces, tenemos multifacetas, multidimensionalidad, somos piedras vivas también, somos estrellas que alumbran en el universo de Dios, dentro de los millones de galaxias y millones y millones y millones de estrellas, también multidimensionalmente somos una estrella. Entonces, ábrase para entender todo esto. Como cuando uno mira una parábola multidimensionalmente hablando, uno puede aprender como sembrador, o como semilla, o como tierra. Es decir, en algunos casos somos semilla, en otros somos tierra, en otros podemos ser sembradores, en otros podemos ser ángeles que esperan el tiempo de la cosecha para sacar la infiltración, para sacar la cizaña de entre la cosecha, lo falso dentro de lo verdadero, pero hay que saberlo hacer. No se puede hacer todo el tiempo, hay que hacer al final de cada ciclo, de cada cosecha. Por ejemplo, hay procesos donde uno debe esperar 1 mes, 2 meses, 4 meses, dependiendo del tipo de cosecha, para poder erradicar la cizaña de entre el trigo. No se puede hacer a toda hora porque puede lastimar a los débiles en la fe, o llamémosles no débiles, sino a los principiantes en el camino de la fe, o a los principiantes en el camino, ¿sí? O a los hermanos menores, al buey menor dentro de un servicio. Muy, muy bonito todo esto. Ahora, la revelación profética, la revelación de la palabra, la revelación de los sueños,
es progresiva, la revelación de la visión del profeta Zacarías es progresiva. En Habacuc dice, escribe la visión. Entonces tú puedes tener 3 versiones de la visión. En la tercera tiene más detalle, tiene más precisión, es más fino el detalle. Al principio está más a grosso modo, al final está más detallada, ya está mucho más instrumentalizada. Pero vamos a leer todo el capítulo para poderlo entender. Zacarías 4:4. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Esa fue la primera de las 3 veces que preguntó. Versículo 5, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Hasta ahí ya lo hemos visto. Fue la primera de las 3 preguntas sobre, pues al principio no sabe ni cómo preguntar Zacarías, pero termina afinando su pregunta. Empecemos por revisar los elementos que están a continuación, lo que el ángel le transfiere. Así que me respondió y me explicó, dice en el versículo 6, primera parte, versículo 6a. Así que me respondió y me explicó. ¿Qué le respondió y qué le explicó? Le dijo, esto es la palabra de Jehová para Zorobabel. Eso fue ¿Cuál era la palabra? De que no era con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová Sebaot, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. A ver, con este versículo usted no puede aperezarse y decir, no, yo ya no necesito saber nada de guerra espiritual, ni de andar en un ejército espiritual, ya no necesito juntarme ni con ángeles, ni con otros intercesores o adoradores, ni con otros ministros del evangelio, ni decir, no voy a desarrollar ni mis talentos naturales, ni mis talentos espirituales, ni mi fuerza para predicar con denuedo y con poder, no solamente del conocimiento, sino desde el poder, sino con mi espíritu, dice Yahweh Sebaot, con el espíritu de Jehová de los ejércitos. Esto se refiere a que hay niveles de niveles. Hay espíritus o entidades espirituales antipadre, hay entidades espirituales anticristo. Cristo confrontó los anticristos. Hay entidades espirituales antiespíritu santo. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, tronos en diferentes niveles. Llega el momento donde la pelea para Zorobabel, en este caso, que era un príncipe de Judá, de los casi 50.000 que habían vuelto del exilio, después de que este pueblo había estado cautivo 70 años bajo el imperio babilónico y medo, ya tenían en este momento un rey persa, Ciro, después de 70 años, hubo varios retornos, dentro de los primeros retornos volvió el príncipe Zorobabel, príncipe de Judá, y volvió el sumo sacerdote Josué. Llega un momento donde se ha hecho todo, se ha agotado todo, y entonces ahí es donde tiene uno que estar en el reposo, después de haberlo agotado todo, porque la palabra le dice, así como Josué, esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Esfuérzate, o sea, saca fuerzas cuando ya no tengas fuerzas. Pero llega el momento donde nos sobrepasa. Llega el momento donde hay ciertas entidades espirituales que solo las puede confrontar el Padre. Entonces, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a Belial, a Satanás el diablo, a Lucero, ya en ese momento aprendemos por la palabra de que el mejor término es que Yahweh te reprenda, que Jehová te reprenda, porque son de ese nivel, por la dignidad o la autoridad temporal el que se les ha dado, el dominio temporal que se les ha dado. Entonces como esta es una entidad, la entidad que estaba confrontando Zorobabel era una entidad anti-Espíritu Santo. Era una entidad anti-Espíritu Santo. Le tocaba era confrontarla con el espíritu de Yahweh Sebaot. O sea, no podemos decir que Zorobabel y que Josué eran dos personajes ineptos. No, es que ya los traspasaban, los superaban. Recordemos que el sumo sacerdote Josué había estado en la corte celestial y le habían cambiado vestiduras en la corte celestial.
era el compañero de fórmula de Zorobabel. Zorobabel se encargaba de los asuntos administrativos allí en la provincia de Judá, que era parte de este imperio persa, de Ciro el persa, y el sumo sacerdote Josué se encargaba de volver a traer a presente las tradiciones, por ejemplo, de las celebraciones de las fiestas y de las, digamos así, de las celebraciones de tipo religioso allí en Jerusalén y en Judea. Desde el momento en que tú vas tratando con enemigos, te das cuenta que pueden haber espíritus anticristo, pueden haber espíritus antipadre, pueden haber espíritus anti-espíritu santo y pueden haber espíritus imperiales, pueden haber espíritus regionales, territoriales, personales, familiares, de diferente rango o nivel. ¿Sí? Bueno, para los que son expertos en guerra espiritual, sé que me están entendiendo perfectamente. Para los demás, pues tengan paciencia y profundice en mapeo espiritual, cartografía espiritual, guerra espiritual, estos elementos que le permiten avanzar profética y apostólicamente. Zorobabel, según la Biblia textual 4, dice que corresponde a la palabra Zerubabel. Y en la Biblia textual 4 dice que corresponde, significa descendido de Babilonia o nacido en Babilonia. Interesante, porque Babilonia dejó de ser un imperio, pero el sistema espiritual de Babilonia continúa. Zorobabel, en hebreo, en otras consultas, tiene dos acepciones que son diferentes contracciones lingüísticas que tienen significados parecidos pero diferentes. Dice que Zorobabel, en hebreo, puede ser una contracción de Zerubabel, que significa semilla de Babilonia, o sea, refiriéndose a un niño concebido y nacido en Babilonia. Entonces, si usted nació en Buenos Aires, Argentina, podríamos decir que usted es una semilla de Buenos Aires, Argentina. Si usted nació en Nueva York, es una semilla de Nueva York. Es un término, una manera de cómo se hablaba en ese lenguaje babilónico, en esa lengua de Babilonia. Zorobabel en hebreo también puede ser una contracción de Zerui Babel, que significa el expulsado de Babilonia. Entonces, es cierto que tú naciste en Nueva York, pero fuiste expulsado de Nueva York o saliste voluntariamente de Nueva York. Entonces, también tiene esa contracción o acepción, ese término. Qué bueno, porque la mayoría de los que me están escuchando seguramente en el lenguaje profético fueron personas que nacieron en el sistema espiritual de Babilonia, o sea, nacieron ahí, pero cuando conocieron de la luz, cuando la luz resplandeció para ellos, cuando conocieron el agua viva, como la mujer samaritana, cuando tuvieron una conexión con Jesucristo, cuando lo conocieron y estaban muertos en delitos y pecados, y por la fe de Jesucristo ellos pudieron abrir sus ojos, abrir sus oídos espirituales, entender, cambiar su comportamiento, abrir su espíritu para que fuera morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos ver todo un proceso. Las personas nacieron en Babilonia, pero son expulsadas de Babilonia. Recordemos al pueblo de Israel. Nacieron en Egipto, pero fueron expulsados o salieron de Egipto. Entonces, sí hemos nacido en la religión protestante, en la religión evangélica, hemos nacido en la religión católica, en todo un sistema babilónico, pero debemos huir o salir de Babilonia. Entonces, sí fuimos semilla o nacimos, gracias por los que nos ayudaron, por los que nos sirvieron, pero nos alumbró la luz del Evangelio, entendimos el lenguaje de la resurrección, fuimos bautizados en agua, en espíritu y en poder, en fuego, y hemos nacido a una nueva vida y somos expulsados de ese sistema religioso.
que es Babilonia. Huimos de Babilonia, fuimos expulsados de Babilonia y estamos disfrutando de otras circunstancias, de otro entorno. Entonces Zorobabel es muy bonito el término porque es alguien que nació en Babilonia, pero es alguien que fue expulsado de Babilonia. Diga conmigo, yo nací en Babilonia, pero yo me salí de Babilonia. Por la misericordia, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, fui arrancado de Babilonia, con brazo extendido me sacó Dios de Egipto, me sacó a una tierra que fluye leche y miel, donde hay enemigos, donde hay guerra, donde tengo que desplazar a mis enemigos espirituales, pero donde cuento con su apoyo. Debo esforzarme, debo trabajar en el ejército. Llegará un momento donde ya ni el ejército ni mis fuerzas me servirán. Ya habrán guerras que solamente serán con el espíritu de Jehová de los ejércitos. Qué bonito todo esto, ¿no? Saber que todo esto está concatenado, está unido. Aprendiendo algo más porque la revelación es progresiva, la revelación de la visión de Zacarías es progresiva. Leamos en Esdras 1, Biblia textual 4, ahí se habla de un personaje llamado Sesbazar, príncipe de Judá. Sesbazar es el nombre en idioma persa equivalente a Zorobabel en idioma babilónico. Sesbazar se refiere o equivale a Zorobabel. Leamos Esdras, libro de Esdras. Esdras y Nehemías son los libros de la reconstrucción del posexilio, como los libros proféticos de Ageo y de Zacarías, de reconstruir primero el templo y luego reconstruir las murallas. Bueno, Esdras 1:7. También el rey Ciro hizo sacar los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había hecho sacar de Jerusalén y colocado en el templo de sus dioses. Esdras 1:8. Los hizo traer pues Ciro, rey de Persia, ya era persa, por medio del tesorero Mitridates, quien los consignó en mano de Sesbazar, el príncipe de Judá. Muy posiblemente Sesbazar, que es el mismo Zorobabel, era conocido de Daniel. Daniel ya estaba anciano. ¿Sí? Acuérdense que Ciro alcanzó a conocer a Daniel. Daniel estuvo con Nabucodonosor, que era de Babilonia, estuvo con un rey medo y estuvo aquí con Persa. Estuvo con varios imperios. Daniel estuvo ahí como segundo a bordo de esos grandes imperios. Pero Daniel alcanzó a ver Grecia, alcanzó a ver Roma, alcanzó a ver barro, alcanzó a ver diferentes sistemas posteriores a los tres en los que él vivió: Babilonia, Media y Persia. Pero aquí vemos a Sesbazar, príncipe de Judá, seguramente muy conocido de Daniel, que ya había vuelto. O sea, recuerden que Zorobabel y Josué, sumo sacerdote, volvieron, ¿sí?, por encomienda de Ciro. Más adelante hubo otros reyes en Persia, hubo otros que vinieron, luego hubo diferentes viajes, Nehemías tuvo diferentes viajes. Bueno, ahí se configuran lo que está en el libro de Esdras, de Nehemías, y posiblemente en este retorno de Esdras, perdón, narrado por Esdras, el primer retorno de los exiliados, donde aparece Zorobabel, príncipe de Judá, y donde aparece Josué, sumo sacerdote, estaban involucrados también los profetas Ageo y Zacarías. Versículo 9 de Esdras 1. Y esta fue su cuenta, o sea, los elementos que le iban a devolver: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 vasijas. Versículo 10. 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otra clase y otros 1000 utensilios. Verso 11. Todos los utensilios de oro y plata fueron 5400. Esos 5400 artículos o elementos que pertenecían al templo de Salomón, dice que todo lo transportó Sesbazar, estamos hablando de Zorobabel, cuando los del cautiverio regresaron de Babilonia a Jerusalén. Es interesante que el rey Ciro colabora devolviendo gran parte, si no la totalidad. Seguramente se perdieron en esos 70 años algunos utensilios, porque pues, son elementos valiosos,
sagrados que habían llevado del templo de Salomón, los habían llevado, cuando destruyeron el templo, los habían llevado allí al templo de los dioses de Babilonia, a esos templos, y seguramente pues no se puede asegurar de que todos se conservaron, es posible que se hayan perdido muchos elementos. Pero es simpático que este tesorero hizo, por orden del rey Ciro, del emperador Ciro, hizo devolver y entregarle a Zorobabel, aquí se llama Sesbazar en idioma persa, su nombre en idioma persa, le devuelven estos elementos para devolverlos. La gran tarea de Zorobabel era reconstruir el templo, reconstruir el templo. Pero habían elementos proféticos no solamente de sitio, sino de figuras proféticas que se van a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Las cosas que se hacen ahí en el mundo natural es profetizando como una sombra de lo que está por venir, una sombra de lo profético. De tal manera que la reconstrucción del templo, que era parte de la tarea de Zorobabel, porque a Josué le tocaba restituir o restaurar todo el sistema de celebración de la justicia, de la Torá, de las tradiciones, bueno, de las fiestas, etc. El libro de Esdras nos cuenta cómo Zorobabel, es decir, Sesbazar, que es el mismo, rechazó el auxilio de los samaritanos, porque los samaritanos pues era gente de diferentes pueblos que se habían asentado allí en Israel para reconstruir el templo. Pero que esos samaritanos, para que los leones no se los comieran y para que sus cosechas se dieran, ellos tenían que haber sincretizado o haber hecho una mezcla entre la Torá y los dioses que ellos adoraban. Entonces, Zorobabel sabía que no podía revolverse, no aceptó la ayuda de los samaritanos. Entonces los samaritanos pues se disgustan y parte del disgusto del espíritu religioso que ha sincretizado cosas, todas las religiones son sincretización de cosas, entonces se parece mucho al espíritu samaritano, al espíritu religioso, de que, oye, te ofrecen ayuda, pero si tú no te dejas ayudar, entonces se disgustan, entonces el disgusto se traduce en dificultable y obstaculizable lo que vas a hacer. Porque el espíritu religioso se encarga de eso, de querer ayudar, pero luego de obstruir. Entonces, ten cuidado, si eres un ministro joven del Evangelio, ten cuidado con quién te asocias, con quién trabajas, con quién, porque luego los religiosos quieren enredarte y cuando tú dices, no, yo no quiero enredarme con religión, ellos se van a molestar y te van a atacar y te van a dificultar todo tipo de trabajo. Según algunos estudiosos de la Biblia dicen que allí en Esdras 4 se habla pues de que fueron 2 años y 2 meses de trabajo y el trabajo de reconstruir las bases, fundamentalmente las bases, las estructuras de lo que sería el segundo templo. O sea, 500 más años adelante sería Herodes el que restituiría lo que se llamó el templo de Herodes y que luego el imperio romano pues destruyó completamente. Estamos hablando de que Zorobabel puso las bases, los fundamentos, las principales partes en esos 7 años de trabajo ahí de reconstrucción del templo en Jerusalén. Continuemos con más contexto de quién era Zorobabel. En Esdras 2 dice, y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado a Babilonia y que regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, pues, entre paréntesis, por orden de Ciro, ¿sí? Porque ya Nabucodonosor, pues, eso ha sido 70 años antes, o más de 70 años. Los que volvieron con Zorobabel fue un grupo de personas, 50.000 personas aproximadamente. Ahí aparece el principal es Jesúa o Yeshua o Josué, el sumo sacerdote. Recuerden que Josué, Jesús, Yeshua son sinónimos, ¿sí? Ahí en el versículo 64 de Esdras 2 dice que toda la congregación en conjunto era de 42.360. En el versículo 65 dice, además, es decir, súmele, criados y criadas, los cuales eran 7.337, y además súmele 200 cantores y cantoras. Cerca de 50.000 personas volvieron del exilio con Zorobabel y con Yeshua o con Josué, el sumo sacerdote. Quiero subrayar lo que dice Esdras 2:68.
Y cuando llegaron a la casa de Jehová, algunos de los cabezas de familia que estaban en Jerusalén dieron ofrendas voluntarias para que reedificaran la casa de Jah Elohim en sus propios cimientos. Lo importante eran los cimientos. Habían traído objetos religiosos que eran del templo de Jerusalén, los habían traído de vuelta. Habían traído aportes del imperio persa, pero era necesario que cada uno de su riqueza particular ofrendara. Allí es importante que todo proceso de renovación, de restauración, de reinicio, incluye el tema de ofrendas voluntarias. Dando más contexto de Zorobabel y de Yeshua o de Josué, en Nehemías 7 lo vemos documentado. Dice Nehemías 7:6, estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, ¿sí? Versículo 7, los cuales vinieron con Zorobabel, con Yeshua, es decir, el sumo sacerdote Yeshua. Bueno. También en Ageo 1, dice Ageo 1:1. Ahí podemos ver lo que está, en qué tiempo fue que Ageo, profeta Ageo, dio esa palabra. Dice, el año segundo del reinado de Darío. Ya no estaba Ciro, estaba Darío. En el mes sexto, en el primer día del mes, llegó la palabra de Jehová a Zorobabel, hijo de Salatiel, ahí dice Ben significa hijo, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo, diciendo, Ageo capítulo 1, verso 2, así ha hablado Yahweh Sebaot, es decir, Jehová de los ejércitos, dice, este pueblo dice, aún no es tiempo. Es lo que el pueblo está diciendo, aún no es tiempo. Pero el profeta le dice, por orden de Jehová de los ejércitos, es tiempo de reedificar la casa de Jehová. Diga conmigo, es tiempo de reedificar la casa de Jehová. Multidimensionalmente hablando, en todos los tiempos hay que reedificar la casa de Jehová, empezando por nosotros mismos y luego con el pueblo extendido, con el cuerpo extendido. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Los que han de ser salvos en cada generación, los que han de ser salvos en cada tiempo. Aquellos espíritus que antes de la fundación del mundo no se rebelaron contra Dios. Tenemos que llamar a esos espíritus que vuelvan, que recuerden todo lo que el Padre les dijo antes de la fundación del mundo. Como dice en Salmo 139, aún lo que el Padre nos dijo cuando éramos pequeños embriones dentro del vientre de nuestras madres, lo podamos recordar y podamos retornar a los caminos, a los propósitos, a los diseños que el Padre tiene y que ha documentado en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Seguimos adelante con Zacarías 4, versículo 7. Le está diciendo la palabra profética, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de gracia, gracia a ella, o sea, a la piedra principal. La Biblia textual 4 dice que la piedra principal podría traducirse como piedra clave. Él sacará la piedra clave. Él tenía que poner la primera piedra. Jesucristo es la primera piedra. Él es la roca fundacional. Nosotros somos piedras vivas, construyendo el edificio. Apóstoles y profetas y luego los otros ministerios, y se va construyendo y se va sobreedificando la ciudad celestial. Ahora miremoslo en otras versiones, porque en Palabra de Dios para Todos el gran monte aparece como gran montaña, lo mismo en TNM, traducción del Nuevo Mundo, pero en TLA
habla de poderosos babilonios, o sea, la gran montaña es el sistema babilónico. Oye, pero ¿cómo así si el sistema babilónico, si ya los babilonios no estaban, ya habían pasado los medos, ahorita estaban, eran los persas, pues es el sistema de Babilonia. TLA de alguna manera, versión lenguaje actual, nos deja entrever que es el sistema espiritual de Babilonia el que es ese gran monte. Babilonia es la gran ramera, asociado a la reina del cielo, asociado a Satanás el diablo, al lucero. Entonces, todo ese sistema religioso es una gran montaña que se le estaba poniendo, ¿sí? Entonces, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ya Zorobabel estaba agotado en sus fuerzas. Ya Zorobabel dijo, no, mi ejército, mis talentos, mi riqueza, las ofrendas. ¿Sí? Un momento, Zorobabel. Wait a moment, please. Zorobabel. Un momento. Descansa, Zorobabel. Estás agotado. Esto es un espíritu anticristo. Ese es un monte de la religión. Ese gran monte. ¿Sí? Los montes de toda la tierra, los montes de las religiones de toda la tierra. Pero había una promesa para Zorobabel, de que ese monte sería aplanado ante la presencia de Zorobabel, ante los príncipes herederos del reino de Dios. Qué interesante. La piedra principal, dice en textual 4, en Palabra de Dios para Todos también se habla de la piedra principal, lo mismo que en TLA se habla de la piedra principal, pero en la traducción del Nuevo Mundo se llama la piedra de remate. La piedra de remate, la piedra que resucitó, la piedra que estando muerta resucitó, la piedra que murió, pero que resucitó, porque no fue partida. Si se hubiera partido, no hubiera resucitado. Ningún hueso fue quebrado. La roca viva, la roca de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, el primero, la primicia. Entonces, era por la obra de esa piedra, en lo natural era una piedra, como lo que colocan hoy en día los presidentes de países o de empresas cuando van a construir un monumento, una gran obra pública o una obra privada, se coloca una piedra fundacional o una piedra conmemorativa, más o menos de eso estamos hablando. ¿Quién era en el mundo espiritual multidimensionalmente hablando? Pues es Jesucristo, la roca, la piedra angular. Bueno, entonces esa piedra angular, cuando se coloque esa piedra angular, por eso si tú vas a levantar un edificio o una casa, o vas a iniciar una célula, o vas a tener un nuevo proyecto, una nueva empresa, tú puedes poner una piedra fundacional y decir, esta piedra está muerta, pero tú le echas una piedra que no haya sido quebrada, sino una piedra natural. Tú le puedes echar aceite y revive la piedra. Entonces es una simbología profética, pero que también es multidimensional. La simbología profética sirve para ver lo multidimensional de cómo un elemento profético como una piedra, por ejemplo, con aceite derramado, como la piedra que derramó con aceite Jacob allí en Betel, casa de Dios, donde se abrió ese portal y hubo cielos abiertos y escalera con subida y bajada de ángeles que subían y bajaban elementos naturales y elementos espirituales, y que el segundo cielo, es decir, todos esos seres infernales que hay en el segundo cielo no le pueden hacer absolutamente nada en la comunicación con Dios, así como Natanael era de cielos abiertos, así como se le abrió a Esteban cuando fue apedreado, se le abrieron los cielos, ese portal, ¿sí? Es importante esa piedra como simbología de dónde está nuestro reposo. Llega un momento donde ya hacemos todo lo que sabemos de guerra espiritual, lo de mapeo,
que qué es lo que está pasando, que qué es lo que está sucediendo, que por qué el mundo lleva 2 años en situación de problema global de salud. Ahorita hay una guerra, pero eso es apenas lo que se ve. Lo que se viene detrás de todo eso es que están en guerra los dos países que son los encargados de más del 50% de la producción de fertilizantes. ¿Qué pasa? Si los dos países que están en guerra, que es Rusia y Ucrania, y son los países que producen fertilizantes, entonces, a ver, sencillo, blanco de gallina lo pone. Si no hay fertilizantes, ¿qué va a pasar con los alimentos de toda la tierra? Se van a encarecer, los agricultores no van a comprar, inicialmente el agricultor reacciona de una manera muy plana y muy elemental. Ah, los fertilizantes se subieron de precio, no compro porque no voy a ser capaz de vender mi cosecha. Entonces va a haber menos producción de alimentos, o sea, puede venirse una hambruna a nivel mundial o una escasez de alimentos o un encarecimiento de alimentos, una inflación en los alimentos. ¿Por qué? Porque no hay fertilizantes. ¿Por qué? Porque los dos países que producen la mayor cantidad de fertilizantes en el mundo, pues están dedicados a otras guerras mundiales y hay algunos impedimentos, restricciones de comercio a nivel mundial que evita, ya sea porque están distraídos con la guerra, ya sea porque hay sanciones económicas de comercio. Entonces, pues vamos a ver seguramente en el próximo tiempo vamos a ver escasez y encarecimiento de alimentos sobre la faz de la tierra. Entonces, uno no puede pensar solamente en dedicarse a su pequeño mundo, sino que tiene que tratar de entender los tiempos, de ver, aparte de entender si los puede gestionar. Porque una cosa es entenderlos, pero si el padre te dice quieto, o después de entenderlos y gestionar, llega un momento donde llega a tu nivel de gestión y dices, no, 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 eso ya es una función del Espíritu Santo, ya eso es una función ya eso es una función del ángel de Jehová, es una función del Padre, es una función de Jesucristo, es una función de Melquisedec, o es una función de la corte. Hay que entender todo eso, cuáles son nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites? Pero no importa, aquí está todo el sistema religioso como ese gran monte. Ya era algo que no podía cambiarlo Zorobabel con su fuerza, siendo un excelente gobernante allí en la provincia de Judá, con la ayuda y con las vestiduras nuevas del sumo sacerdote Yeshua o sumo sacerdote Josué, como se conoce en castellano, como es más conocido. Esos dos olivos, como dice una de las versiones que eran Zorobabel y Josué, los dos olivos, que era de donde salía el aceite. Bueno, continuemos aquí. Versículo 8. La revelación es progresiva. Vamos a leer 8, 9 y 10. Biblia textual 4. Otra vez vino a mí palabra de Jehová diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos lo concluirán. Entonces conocerás que Yahweh Sebaot me envió a vosotros. Está hablando Zacarías, de que Yahweh lo envió a él. Versículo 10a. Porque, ¿quién es el que desprecia el día de modestos comienzos? Una pregunta. Se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Versículo 10b, en Biblia textual 4. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y la Biblia textual 4 aclara de que los modestos comienzos podría llamarse o traducirse el día de las pequeñeces. Y la Biblia textual 4 aclara de que plomada podría también traducirse como piedra. A fin, que plomada o piedra. Hablando de la plomada. La plomada tiene que ver con la métrica, con la medida. ¿Sí? Cuando se mide de un lugar a otro, se desplaza desde el aire un punto proyectado hacia el piso para saber la distancia. Se trabaja con plomadas para establecer diferentes niveles de altura. En albañilería, en construcción de edificaciones, pues se trabaja con mangueritas que tienen agua para, así de manera elemental, el agua por la presión atmosférica pues tiene un mismo nivel de altura, así la manguera se mueva. Entonces esto está a 1 metro, este muro, entonces este muro está a 1 metro, entonces este también está a 1 metro, entonces esto estará a 2 metros. Entonces, es para darle una métrica. Sabemos que el metrón, la métrica, aunque hayan ángeles metrones,
aunque hayan ángeles de métrica, los ángeles simplemente reflejan la gloria de Jehová, la gloria de Jesucristo, la gloria del Espíritu Santo. Entonces, el metrón para nosotros es Jesucristo. Jesucristo porque es Dios encarnado, Dios espíritu vivificante, ¿sí? Es nuestra métrica. O sea, nosotros vamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a leer el mismo pasaje en TLA. TLA lo que hace es tomar los dos versículos y dar una explicación más completa. Dice, ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada, él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Así sabrán que yo, su Dios, fui quien envió a Zacarías a anunciarles todo esto. Las 7 lámparas representan mis ojos, pues yo vigilo toda la tierra. Qué interesante ver todo esto, ¿no? Cada elemento profético, cada elemento profético. Ahora, yendo ya a los últimos versículos 11, 12, 13 y 14, vemos que en el versículo 11 y 12, el profeta Zacarías hace la segunda y la tercera pregunta al ángel por los árboles de olivo. Leamos, versículo 11. Y le dije, o sea, la segunda vez que pregunta, ya de una manera más amplia, más estructurada. ¿Qué simbolizan estos dos olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro. Esa es la segunda pregunta. Vamos en el versículo 12 con la tercera pregunta. Dice que, e insistí, la tercera pregunta dice así. ¿Qué simbolizan las dos ramas de olivo? Fíjese que ya no está diciendo los dos olivos, sino las dos ramas de olivo. Es posible que ya su visión se haya afinado, porque todos somos pequeñas ramas dentro del árbol principal, pero también somos árboles en el plantío de Jehová, multidimensionalmente hablando. ¿Qué simbolizan las dos ramas de olivo que están al lado de los dos canales de oro? Hay dos canales de oro que vierten de sí un aceite dorado. Es decir, de cada rama, ya no de cada árbol, sino de cada rama de olivo sale un canal dorado, un canal de oro que vierte un aceite dorado. Ahí yo veo un aceleramiento porque un árbol en sí mismo no saca aceite. Ahí lo que yo veo es un aceleramiento de los tiempos, como que del árbol pasamos al aceite, ¿sí? Eso fue la abreviación de lo que en el mundo natural puede ser un periodo largo para llegar a obtener ese aceite, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver seguramente en otra oportunidad, de cómo es la extracción del aceite de oliva. Vemos que sale aceite ya desde el árbol. Entonces, si tú eres un árbol de oliva, tú debes producir aceite de manera instantánea, ser una vasija de aceite, que ya no eres una vasija, sino que ya te convertiste en aceite y sueltas aceite todo el tiempo, pero que ese aceite es el Espíritu Santo. O sea, imparte de tu espíritu a otras personas. En el versículo 11 y 12 de Zacarías 4 están la segunda y tercera pregunta que le hizo Zacarías al ángel por los árboles de olivo, es decir, por los hombres de aceite. Versículo 13, vuelve y contesta al ángel. ¿Acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Este ángel le han preguntado por tercera vez y el ángel vuelve y le dice a Zacarías, oye, pero ya es la tercera vez que me estás preguntando, todavía no sabes qué simboliza esto. O sea, es algo profético que él estaba viendo. Algo en el mundo, estaba viendo algo en el mundo espiritual que tenía que ver con el mundo natural, pero todo esto tiene un significado. Zacarías por tercera vez dice, no, Señor mío, no sé, Señor mío, no sé. Dímelo tú, ángel. Entonces, el ángel responde en el... Ahora, ¿por qué le dice Señor mío a este ángel? Si no está bajo subordinación de ningún ángel. Posiblemente era el ángel de Jehová, posiblemente,
para decirle Señor mío, y que el ángel no le diga, venga, venga, no me diga Señor mío, dígame colega, dígame compañero, dígame socio, dígame colaborador, no, para que el ángel no lo haya corregido, seguramente el ángel de Jehová aquí es el reflejo de la misma persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces le respondió, estos son, versículo 14, con el que iniciamos esta conversación hace una hora, dice, en Zacarías 4:14 respondió, estos son los dos ungidos, es decir, los dos hijos del óleo, es decir, los dos hijos del aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Wow, después de una hora empezamos con el último versículo, ya le dimos la vuelta a todos los 14 versículos, lo hemos desmenuzado, ¿sí? Lo hemos entendido. Si usted necesita volverlo a escuchar, vuelva y léalo, vuelva y escúchelo para que todos los elementos proféticos queden entendidos. Si usted se ha distraído en esta hora, pues déjeme decirle de que van a quedar pedazos sueltos, ¿sí? Pedazos sueltos. ¿Y de qué sirve que usted diga, ay, no hay que ver en internet, algún día que lo necesite voy y lo consulto? Pues es una biblioteca que podrás consultar y esto lo estamos ahorita grabando en marzo del 2022, pero es posible que esto esté en 200 años, todavía esté ahí en la internet y alguien lo esté consultando y pues bueno, gloria a Dios por el que lo consulta en 50, 100, 200 años, yo qué voy a saber cuándo, pero si tú lo estás escuchando, pues revísalo de una vez, no procrastines nada hacia el futuro, trabaja con excelencia, quieres que Dios te vea como Daniel, como un hijo de excelencia, con un espíritu superior, pero deja las cosas a medias. Bueno, lo voy a anotar acá porque muchos comentaristas y la tradición habla mucho de esto. Hay estudios doctorales de teología, mucha cosa que habla de que esos dos olivos son los mismos dos testigos de Apocalipsis 11. Lo dejo como referencia no tanto por asegurar o desmentir de que estos son los mismos, sino por lo que yo le quiero compartir es el modelo de los dos es un modelo de diseño de Dios. Se lo repito, no estoy queriendo confirmar o desconfirmar o negar si los dos son los mismos, Zorobabel y Josué. No me preocupa eso. Lo que quiero transmitirles es que es un diseño. Dios trabaja con diseños de dos olivos. Por eso los diáconos, los bueyes trabajan de dos en dos. Entonces, no lo mire como que yo estoy confirmando lo que esos teólogos protestantes, evangélicos, católicos, ortodoxos han dicho, de que estos dos testigos, estos dos olivos son Josué y Zorobabel. No, simplemente es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios. Ellos pasaron a ese nivel 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Zacarías asumía, porque Ageo vivía ese tiempo. Está bien. Porque una traducción se aceleró y dijo que eran Zorobabel y Josué. Están bien, no está mal, sino que es un nivel de revelación. Déjeme llevarlo a un nivel de revelación mayor que esa teología clásica. Pero leamos por ahora Apocalipsis 11. Leamos algunos versículos. Dice, y me fue dado una caña semejante a una vara diciendo, levántate y mide el santuario de Dios, luego el altar y a los que adoran en él. Había que medir a los que adoraban en él. Pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la tierra santa durante 42 meses. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos, habla de dos testigos, y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco, es decir, vestidos de ropas de ayuno. Telas de saco son las ropas que se usan en el ayuno bíblico, en el ayuno clásico, en el ayuno tradicionalmente. Entonces, no sé si estos dos testigos van a profetizar durante estos 1260 días ayunando, ayunos intermitentes, no sé cómo le harán, pero ahí está. Estos son los dos olivos, pero al mismo tiempo también dice, ya no son solamente olivos, sino multidimensionalmente, o sea, no son ramas del olivo, son dos olivos. Pero también dice que son dos candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. O sea, no pueden ser dos Espíritus Santos que estén delante del Padre. Tienen que ser que son personas
que con el diseño de los 7 espíritus de Dios son 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra, o sea, 2 testigos, 2 olivos. ¿Sí? Y usted puede seguir leyendo en Apocalipsis 11 todo lo que pasa con estos 2 testigos, con estos 2 olivos, cómo mueren, pero luego cómo Dios los resucita. Sí, interesante, es una cosa, o sea, son 2 olivos que la tiniebla tiene potestad de matarlos, pero luego ellos resucitan, pero no es el tema. Simplemente quiero decir que la tradición protestante, teológica, católica, ortodoxa, dice que Zorobabel y Josué son los 2 olivos de Apocalipsis 11, que por estudios interlineales, no sé qué cosas, es un diseño. Es una plantilla más alta, más que querer encontrar la precisión y forzar las escrituras, obligar al texto a que esto veamos un diseño. Lo invito a que se ponga en un lugar celestial y más que tratar de encontrar si eran o no eran, Zorobabel y Josué, estos 2 testigos, los de Apocalipsis 11, 4, estos 2 olivos, los mismos de Zacarías 4:14, más bien lo invito a que vea un diseño práctico, un diseño pragmático, que vea un diseño de esos 2 olivos. Porque hay otro ejemplo que te puedo poner. En el monte de la transfiguración de Lucas 9, dice que Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Por qué fue Jesús con Pedro, Juan y Jacobo? Porque Jesús sí estaba haciendo equipo con Juan y Pedro y Jacobo estaban haciendo otro equipo. O sea, 2 equipos de 2. 2 equipos de 2. De 2 en 2. Subieron a esos 4, subieron al monte a orar. Y mientras oraban, la apariencia de su rostro, es decir, la de Jesús, se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Siempre cuando hay transformación, hay cambio de vestiduras. Recuerde, hay cambio de vestiduras. No estamos hablando solamente de la armadura de guerra, eso es un nivel muy primario de ver las vestiduras. En este mismo canal, William Neira Ministres, usted va a encontrar como 5 o 6 enseñanzas de vestiduras, cambios de vestiduras, revestimiento de vestiduras, vestiduras del Padre, vestiduras. O sea, el tema se expandió y todavía tengo documentado, pero no he enseñado, no he compartido sobre como 2 o 3 lecciones más o sesiones de tiempo más para poder terminar el tema. Lo que pasa es que no podemos todo al mismo tiempo. Nuestra capacidad de producción audiovisual, no tenemos un canal de televisión con todos los elementos para producir esto todos los días, poder producir información. Porque definitivamente el Padre suelta de su aceite y nosotros simplemente soltamos de su aceite. Simplemente es asegurarnos que está circulando el aceite, de que el aceite es dinámico, el aceite es dinámico. Entonces todos los días podríamos pasar enseñanzas de estas por internet, pero no tenemos la infraestructura completa. Entonces el Señor me dice a mí, como le dijo a Zorobabel a través del profeta Zacarías, me dice, calmado, o sea, ya no es ni con tu fuerza ni con ejércitos, es con mi espíritu. O sea, ya deje que mi espíritu sea el que haga el trabajo. El espíritu de Jehová de los ejércitos. Ya tú agotaste tus fuerzas, agotaste tu nivel de internet. Esta grabación que estoy haciendo inicialmente en una aplicación que se llama Prezi Video, después de llevar casi como 3 horas de trabajo, como 1 hora y cuarto de grabación, la aplicación se trabó y se dañó la grabación. Volver de nuevo. Llevo como 2 horas grabando esta hora y 20 minutos que llevo como 2 horas grabándolo porque, ¿sí? Y no lo hago en directo por el sitio donde estoy, que es un lugar campestre, puede en un momento determinado, si lo hago en vivo y en directo, puede caerse la señal y dañarse la transmisión en vivo por YouTube. Entonces me toca que hacerlo pregrabado para luego pasarlo vía estreno en un horario especial. Entonces lo que el Señor me está hablando y me dice es, tranquilo, ya no es con tus fuerzas, déjamelo a mí. Entonces, ya es el trabajo que el Señor haga en cada uno de nosotros. Bueno,
en cada uno de vosotros, como dicen los españoles, de vosotros. Versículo 30 de Lucas 9. Y aquí dos varones hablaban con él. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Oye, pero Moisés estaba allí. Sí, Moisés estaba allí. O sea, Moisés todavía no se había presentado delante del Padre, porque Jesucristo todavía no había resucitado y no se había presentado delante del Padre. Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Elías, pues Elías había muerto o no había muerto. Parece que no tenemos ninguna documentación de que Elías haya muerto, si él simplemente está en el aire eso. Elías es un profeta de aceite, es un aceite, pero más es como un profeta de vino. El vino tiene que ver con el aceite, ¿sí? El vino es fruto de la uva, el aceite de oliva es fruto de esas olivas machacadas, ese aceite. Pero Moisés y Elías, podemos decir que Moisés y Elías también eran hijos del óleo, eran hijos del aceite, ¿sí? Y allí están en parejas. Y allí se les apareció en todo su esplendor y hablaban de su éxodo que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Versículo 32, entonces dice que vieron la gloria y a los dos varones que estaban con él. Entonces vemos un diseño, repita conmigo, diseño celestial de trabajar dos hombres de aceite o dos mujeres de aceite o dos diáconos, el buey mayor con el buey menor, trabajando juntos en una tarea, arando la tierra, sembrando la tierra, cuidando a los corderitos como caballos, protegiéndolos de los lobos, como camellos, desarrollando esa figura de camellos, trayendo ofrendas, o desarrollando esa figura de ese asno que es el que se encarga de subir a las alturas proféticas y poder ver desde lo profético, porque el asno no es como el águila es más profética. El asno es más una figura apostólica de escalar esos montes que nadie más ha escalado. O sea, son figuras donde los dos asnos deben de trabajar, aunque no es tan claro en los asnos si trabajan en equipo o no, donde los camellos deben de trabajar, pero sí es clara la figura tampoco es clara la figura de los caballos que protegen a las ovejas de los lobos, pero sí de la figura multidimensional de el buey. Y fíjese que uno de los rostros que tenemos que desarrollar, porque todo el mundo aspira a desarrollar el rostro de águila y el rostro de león, lo profético y lo apostólico, pero muy pocas personas quieren desarrollar el rostro del buey. El rostro del buey es el rostro del servidor, el que sirve. ¿Sí? Jesús estaba desarrollando en esa transformación, Jesús estaba trabajando en pareja con Juan, los otros dos discípulos, Pedro y Jacobo, estaban trabajando en equipos de dos, Moisés y Elías estaban trabajando en equipos de dos, es decir, hay un modelo de servicio, son desarrollos de estos seres vivientes, el rostro de buey, el que estamos desarrollando. Aunque sabemos que Jesús es cordero, que también es pastor, pero aquí Jesús está mostrando el rostro del buey. La transformación empieza con el servicio. Ahora, como esto es un diseño, algo que en estos días, porque esto ha sido bajado y extractado, este aceite ha sido extractado en varios días y ha sido dinámico y todavía sigo teniendo. Cuando yo le pregunto al Señor por los hombres de aceite, y me dice, los hombres de aceite son el modelo de los 72. Recuerda cuando los envié de dos en dos. Y yo, wow, los 72, ¿sí? 72 son los nombres de Dios. 72 son los comisionados, fueron discípulos comisionados, 72 discípulos. Recuerden que Jesús tenía 12 discípulos cercanos, que fueron los primeros 12 apóstoles, pero tenía 72 discípulos, que fueron los que envió de dos en dos. ¿Sí? Que luego esos discípulos
fueron casi todos ministros apostólicos y proféticos y llegaron a ser conocidos como en las primeras iglesias de todo el mundo, conocido como obispos en diferentes ciudades. Entonces, empiezan como servidores, empiezan sirviendo en las mesas alimento espiritual, los apóstoles compartían la palabra, estaban dedicados a la oración y compartían la palabra, con grandes manifestaciones de poder y de milagros allí en Jerusalén. Pero los que servían a la mesa eran los diáconos, los 7 diáconos. Los 7 canales de bendición eran esos 7 diáconos, que seguramente en sus tareas iban de 2 en 2. Aquí aparecen 72. Y eso sí es claro, y lo saco de todo formato teológico, no lo encontré en mis búsquedas ni mi estudio teológicas ni nada. Relacionan a los 2 testigos, a los 2 olivos, siempre los relacionan con los de Zacarías 4:14, los relacionan con los testigos de Apocalipsis 11:4. Esto no lo encontré en ninguna parte, esto es porque el Señor en oración me dijo, o lo entendí o me lo dejó ver, los 72 comisionados a extender el reino, que van de 2 en 2. Son 72 hombres de aceite. Ah, ¿pueden haber mujeres? Claro que pueden haber mujeres de aceite. Son, vamos a decirlo de una manera, son los apóstoles y profetas del Espíritu Santo. Oye, pero los apóstoles y profetas son del Señor Jesucristo. Sí, sí, de Jesucristo ascendido y resucitado. Pero cuando Jesús se fue para que el Espíritu Santo viniera, era porque nos convenía. O sea, estamos en la era del aceite, desde que Jesús se fue, aunque Jesús está presente en la era del aceite, la era del vino, la era del gozo, la era de la miel, la era de la leche, donde sí estamos en la tierra prometida, hay enemigos que vencer, utilizamos nuestros ejércitos y nuestra fuerza hasta cierto punto donde nos dice, calmados, ya esto es trabajo del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, que Yahweh lo reprenda, que lo reprenda el Espíritu Santo, que lo reprenda Yeshua Yamashia, que lo reprenda alguno de ellos, que lo reprenda el ángel de Jehová, que lo reprenda un arcángel. Ya se nos salen de nuestra capacidad, ¿sí?, de nuestra territorialidad, porque hay asuntos que son imperiales, que tienen que ver con cosas del universo, con cosas de otros reinos, del reino vegetal, del reino animal, del reino de las aguas, de los planetas. O sea, esto es más grande y más complejo de lo que a veces primariamente imaginamos. Muy bonito este pasaje de Lucas. Dice, después de estas cosas, el Señor designó otros 72. No son 70, como algunas Biblias lo dicen, sino son 72. Y los envió de 2 en 2 delante de sí, de 2 en 2. Yo lo que quiero que veas es en diseño. No te quedes en el estudio teológico, que puede ser cierto, de que Josué y Zorobabel fueron 2 hombres de aceites, el uno con una unción apostólica de gobierno, de juez, el otro con una unción profética sacerdotal. Está bien. Luego vemos la pareja de David y Jonatán trabajando juntos, luego vemos parejas como Elías y Eliseo trabajando juntos, el buey mayor con el buey menor. Recuerden que Eliseo era boyero, o sea, entendía muy bien cómo era trabajar en equipo, cómo era seguir a un profeta al que en ese momento se traduce en muchas Biblias como hijo de los profetas. O sea, Eliseo fue un hijo de Elías. ¿Sí? Se confunde mucho por el lenguaje protestante y evangélico de hoy. Se confunde mucho ese término de padre espiritual y dice, por los abusos, pero el término funciona. O sea, el buey mayor de alguna manera, voy a decirlo, el buey mayor en un trabajo de 2 diáconos, el buey mayor es padre espiritual del buey menor. Solo que evitamos la utilización de ese lenguaje porque nuestro lenguaje es tan complicado y hay tantas connotaciones que se nos vuelve complicado. Poner 2 personas a trabajar donde uno le diga al otro papá y padre espiritual y se arma la parafernalia y confusión. Entonces, evitando que no haya confusión, la idea es que vayan de 2 en 2 a toda ciudad. O sea, ellos no solamente hicieron una práctica
ahí en unos territorios, en unas aldeas. No, 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 no. En la siguiente generación, después de que Jesucristo resucitó y ascendió, en la siguiente generación, esos 140, esos 72 que iban de dos en dos, esos se regaron por todo el mundo conocido de la época, desde la India, Etiopía, Europa, la península ibérica. Ellos se extendieron por todos los territorios. O sea, eso fue calentamiento, eso fue gimnasia evangelística, pero ellos tenían una misión, ellos fueron comisionados, ellos fueron hijos del aceite, ellos fueron hijos del óleo. Tú también, que me estás escuchando, eres un hijo del aceite, eres una hija del aceite, eres un hijo del Espíritu Santo, eres una hija del Espíritu Santo. Por eso lo que tú muestres debe ser el reflejo del Espíritu Santo, o sea, lleno del Espíritu Santo, tan lleno del Espíritu Santo que digamos que la vasija se rebosa y los que ven desde afuera no te ven a ti, sino ven es al Espíritu Santo, ven es la luz de Jesucristo, ven es el aceite como brilla, el aceite como huele, ese alimento, ese fuego, esa iluminación. Lucas 10:2, y les decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahí fue donde yo empecé a orar, Señor, Señor, y orando en lenguas, yo estaba orando en lenguas que el Señor enviara hombres y mujeres de aceite. Hora y media explicándole el soporte bíblico de que el Señor me puso a orar en lenguas, o yo lo hice en lenguas, y la interpretación de lenguas era orando por los hombres y mujeres del aceite. Los hombres y mujeres del aceite son tú, que puedes hacer gimnasia evangelística en un lugar, pero hay un comisionamiento de extender el reino a todas las naciones. La mies es mucha, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Sí, que viene un tiempo de encarecimiento de alimentos, que viene un tiempo de escasez de alimentos en la tierra. Amigos, tu tarea es, tu trabajo es llevar alimento a la mesa de los necesitados. ¿Que cómo le vas a hacer? Ese problema resuélvelo tú preguntándole al Espíritu Santo. ¿Cómo es que le vas a llevar alimento a las viudas? Que lleguen a tu comunidad, a tu iglesia local, a tu iglesia casa, a tu iglesia congregacional, a tu iglesia ciudad, a tu iglesia continental. ¿Cómo le vas a llevar alimento? Ese es un trabajo tuyo. Si eres hijo o hija del aceite, tienes que llevar alimento a la mesa. Muchos quieren dedicarse a la palabra y a la oración sin haber pasado por el proceso del modelo de servicio. Muchos quieren púlpito sin haber servido a la mesa. El reino de Dios es trabajar en lo poco para que Dios te dé lo mucho. Primero tienes que trabajar en lo del otro. El reino de Dios tiene que ver con lo del otro. Primero sirves a otro ministro, eso es trabajar en lo poco, para que luego Dios te deje trabajar en lo tuyo. Eso es lo mucho. Dios es un Dios de sucesos, de milagros, pero también es un Dios de procesos. Eres un santo apartado por Él, luego te vuelves un santo apartado, es decir, eres un seguidor, pero hay otro nivel que es ser servidor, es decir, diácono, pero hay otro nivel que es ser fiel, pero hay otro nivel que es ser verdadero. En la estructura de la primera iglesia habían santos, habían diáconos, habían ancianos, habían presbíteros. ¿Correcto? El santo, todos somos santos, los servidores eran diáconos, habían unos ancianos que eran como los pastores locales, pero había un presbiterio que eran los 5 ministerios regionalmente trabajando dentro de una ciudad o región. Es un entramado que tiene Dios para fortalecer y enriquecer a través de distintos dones, ministerios y operaciones para que el cuerpo crezca, cada uno de los miembros del cuerpo crezca progresivamente hasta llegar a la plenitud de la métrica del metrón, que es la piedra angular, que es Jesucristo. Ahora, algunos comentarios, algunos versículos que anoté aquí, pues, id, he aquí os
envío como corderos en medio de lobos. Versículo 9 de Lucas 10. Me salté de los versículos. Dice, sanad a los enfermos que haya en ella. O sea, tu función, la instrucción es sane a los enfermos. Estás en un trabajo evangelístico. Tu función es sanar a los enfermos. Y predicar, o sea, debe ser un predicador. ¿Cuál es tu predicación? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese es el tema central de lo que debes enseñar. ¿Qué debo enseñar a mis amigos, a mis familiares, en mi iglesia en casa, en mi célula de amor y misericordia, en mi conexión de amor y misericordia? El reino de Dios ha llegado a este lugar. ¿Cómo llega el reino de Dios a las viudas en tiempos de necesidad, en tiempos de hambruna? Llega como comida, así llega el reino de Dios. Y después del alimento físico llega el alimento espiritual, esa sanidad emocional, y luego llega el alimento espiritual. Con el estómago vacío, el espíritu no entiende a veces cosas. Son procesos. Son procesos. Me salto al versículo 19 y 20. Dice, he aquí doy potestad, es decir, poder de hollar serpientes. Llámese la serpiente como se llame. Kukulcán, llámese el dragón tal, en Japón, en Rusia, en Corea, que son dragones, los vikingos que tenían dragones. Tienes el poder de hollarlos a ellos. Y escorpiones. El escorpión es un animal pues venenoso. Dice, tienes poder sobre el enemigo y nada os dañará. O sea, no te preocupes. Rumores de guerras, vientos de guerras, no te podrán dañar. Ahora, versículo 20. Ahora vas a liberar gente y a echar fuera demonios y todo eso. Versículo 20. Pero no se regocijen por esto, de que los espíritus se os someten. ¿Sí? Pues, hoy este espíritu se sometió, uy, saqué esta legión, saqué estos espíritus, saqué este demonio, este principado, este trono, esta potestad, cerré estas puertas infernales, estas puertas del Hades, tumbé este trono de Satanás, esta línea de ley, ese ónfalo, o sea, no se regocijen por eso, pues eso es parte de la tarea, eso es parte del ejercicio, ¿sí? Por lo que nos tenemos que regocijar es porque nuestros nombres estén inscritos en los cielos, en los libros celestiales. De eso sí tenemos que tener gozo. Mi nombre está escrito en los cielos. De eso sí debe producirnos gozo todo el tiempo. Y ya para ir cerrando, mis estimados, aquí vienen algunas aplicaciones. Yo le pongo ejercicios como para que usted los piense. Para que usted los piense, puede que esté de acuerdo conmigo, puede que no esté de acuerdo conmigo. No es teología lo que le estoy compartiendo. Le estoy diciendo es, deje que su espíritu avance, o sea, así como Zacarías siendo profeta le preguntó 3 veces al ángel de una visión y cada vez él iba teniendo revelación progresiva y cada vez él hacía preguntas más estructuradas, más correctas, entonces tú también crezcas en esto. De pronto yo te estoy dando simplemente la primera o segunda versión de la lectura tuya de Zacarías 4, pero el Señor te va a dar más y más lecturas. Una aplicación es un ejemplo. La multidimensionalidad de Jehová Sebaot, de Yahweh Sebaot, del Dios de los ejércitos. Yo te podría decir, oye, dentro de esa multidimensionalidad los 2 olivos pueden ser, si son 2 ramas del mismo olivo, pues pueden ser Jesucristo como rey y Jesucristo como sacerdote. Jesucristo como rey y sacerdote. Sí, Él es el rey eterno, su nombre es rey, y Él también es sumo sacerdote que se puede compadecer de todas nuestras necesidades, porque Él es de la orden de Melquisedec. ¡Wow! O sea, los 2 ramas de olivas dentro del olivo es Jesucristo. O sea, lo que podría representar los 2 olivos o las 2 ramas del olivo, puede ser Jesucristo. El tazón recordemos que es... el tazón recordemos que es esto lo que está encima de la menorá, del candelabro. Está en la cabeza, en la cúspide. Puede ser Jesucristo, Jesucristo como esposo. Ya en este momento nosotros somos esposa de Jesucristo, porque la esposa tiene derecho a todo lo del esposo. El que diga que somos novia de Jesucristo
déjeme decirle que la novia no tiene derecho a nada, a muy pocas cosas de la propiedad del esposo. Entonces, yo digo que multidimensionalmente es válido que tú lo veas a Jesucristo como novio, como esposo, multidimensionalmente es válido, pero lo veo muy primitivo y muy de baja revelación que tú digas que Jesucristo es tu novio, cuando Jesucristo es tu esposo para que tú tengas derecho a toda la herencia. Recuerde que Él es cabeza. ¿Y cómo va a ser el cabeza del cuerpo si no está matrimoniado con su iglesia ya en la eternidad? O sea, Él es cabeza, nosotros somos cuerpo. Entonces el tazón es la parte de la cabeza. Puede ser una multidimensionalidad de Dios. El aceite, el Espíritu Santo. Los 7 canales, las 7 lámparas, pueden ser los 7 espíritus de Jehová que están ahí en la menorá, en el candelabro, que es el Espíritu Santo que está ahí en Isaías 11:2. Otra aplicación puede ser la multidimensionalidad de ese diseño copiado del modelo celestial ya copiados en nosotros mismos. 2 olivos pueden ser 2 testigos, o sea, dos diáconos que sirven a las mesas de las viudas, de las necesitadas, la gente que está sufriendo, 2 predicadores, 2 evangelistas que son enviados. El tazón pueden ser vasijas de aceite o vasijas de servidores, o sea, vasijas que dejan que las provisiones de Dios lleguen para repartirlas. Hay gente que yo le llamo las vasijas que se enriquecen ilícitamente. Es cuando una vasija recibe algo de Dios y se lo queda para él, como un pozo estancado. Pero dice que del interior de nosotros deben correr como ríos de agua viva. Es decir, el río de agua viva no se empoza, no se queda como un lago muerto. Lo que tiene vida es lo que se derrama. Entonces, si tú eres una vasija de aceite que te robas lo que Dios te da, pues eso es enriquecimiento ilícito espiritual. Yo te invito a que seas una vasija que recibas el aceite, pero que dejes a través de ese tazón repartir el aceite. El aceite es toda esa riqueza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenándote. Por ejemplo, yo aquí estoy, digamos, soltando del aceite que el Espíritu Santo me ha dado, suelto, a través de esos 7 canales, de esas 7 lámparas. Y así como Moisés impartió a los ancianos de su espíritu, yo puedo impartir de mi espíritu a tu espíritu en esta hora. Recibe de ese aceite del Espíritu Santo. Eso es una aplicación. Otra aplicación, para no hacer como muy espirituales, sino bajarlo al mundo real, al mundo natural. Los beneficios de incluir el aceite de oliva en la dieta alimenticia. Por ahí encontré que más que 4 cucharaditas al día, no más porque tiene muchas calorías. Entonces, ¿qué contiene? Ayuda a regular los niveles de colesterol y aporta grasas esenciales para el organismo. Protege y regula el intestino. No, eso está tan lleno de vellosidades del intestino que ahí están mis emociones, que yo me enamoro es con el intestino, que mis emociones, pues hay que proteger y regular el intestino para que yo no tenga estreñimiento, para que tenga un fluir, para que nada se detenga. Contiene antioxidantes que ayudan a luchar contra el envejecimiento y las enfermedades degenerativas. No, pues qué bueno que yo tenga una piel sana, sin arrugas, que llegue a los 105 años como joven, que me limpia el hígado, la vesícula, esa maquinaria interna que tiene mi cuerpo tan compleja de purificar la sangre, los nutrientes, que me mejora el sistema circulatorio. Mis amigos, baje elementos espirituales, pero también aplíquelos en tu vida. Aceite de oliva en la dieta alimenticia. ¿Sí? No es que te vas a echar aceite de oliva y te vas a incendiar. Sería una torpeza hacerlo de esa manera, pero sí puedes hacerte uno. Tú te haces uno cuando comes. Nosotros no podíamos relacionarnos bien con Dios el Creador porque la creación no se puede meter dentro del Creador. Nosotros no podíamos ser caníbales y comernos a Jesús hombre por pedacitos. Pero cuando tomamos su cuerpo y tomamos su sangre, es decir, el pan y el vino, y lo comemos, ese pan y ese vino se hacen uno en nosotros. La comida que comemos, una vez pasa de nuestros labios, ingresa por nuestra boca a todo el sistema digestivo, esa comida pierde su identidad independiente y se hace uno con nosotros. Así es que espiritualmente nos hacemos uno con el Espíritu Santo. Nos hacemos uno con Cristo, por ejemplo, cuando tomamos el pan y el vino. Nos hacemos uno con el Padre cuando tomamos agua.
Nos hacemos uno con el Espíritu cuando tomamos aceite de oliva. ¿No le parece maravilloso? Que te haya expandido, que ya no sea hacerte uno con Jesucristo, sino hacerte uno con el Padre y hacerte uno con el Espíritu Santo. ¡Wow! Tu espíritu debe estar creciendo, 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 creciendo. Gloria a Dios. Y una aplicación adicional. Beneficios de usar aceite de oliva en la administración de otras personas. Jesús con estos 72 personas que los pudo hacer ejercicios evangelísticos, pero que luego, después de que él ascendió y resucitó, esos 40, 50, 60 años posteriores, ellos tuvieron que expandir el evangelio por todas las naciones de sobre la tierra. ¿Ellos qué hacían? Los discípulos partían de allí y comenzaron a decirle a la gente que dejara de pecar y se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos frotando el aceite de oliva. Hermano, use aceite de oliva, use aceite de oliva, use aceite de oliva, use aceite de oliva, use aceite de oliva. Estaba mirando aquí, estoy frente a una ventana, aquí, y en la ventana estoy viendo una nube, pero estoy viendo una nube donde está una visitación de Jehová Sebaot. Ahí estoy viendo la visitación de Jehová Sebaot, ahí está el Dios de los ejércitos. O sea, mientras estoy compartiendo esto aquí, está cayendo aceite, esto está cayendo aceite. Ahí estoy viendo a través de la ventana una manifestación muy grande en las nubes de Yahweh Sebaot. Poderoso, use el aceite de oliva. Use el aceite de oliva, hágalo, hermano, no como medida religiosa, la palabra lo dice. Baje lo profético a lo natural, haga de lo natural. Lo que usted haga en la tierra se hace en el mundo espiritual. En Santiago 5:14, y también no lo haga solamente con los nuevos, sino hágalo también con los hermanos más antiguos. Dice, si alguno está enfermo, Santiago 5:14, llame a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a los ministros de la iglesia, para que oren por él. Ellos le untarán aceite de oliva y le pedirán al Señor que lo sane. O sea, oración acompañada de aceite de oliva. Ahora, última aplicación. Tú puedes sacar más y más y más aplicaciones, pero yo le doy simplemente unas ideas. Génesis 28:18. Consagre lugares, consagración de lugares. La consagración de lugares con aceite. Génesis 28:18. A la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre ella para dedicársela a Dios. Yo le preguntaba al Señor sobre un acto profético que hemos hecho sobre tomar unas piedras y ungir aceite sobre las piedras que están vivas y echarle aceite sobre las piedras vivas. Entonces, hay piedras que no están muertas, pero tampoco están vivas. Están quietas, están dormidas. La piedra muerta es la que está partida. La piedra dormida es aquella piedra que no está quebrada, pero no está activada. Entonces, cuando tú tomas una piedra y le echas aceite, activas la piedra. Nosotros somos piedras, muchos de nosotros estamos dormidos, nuestro espíritu está dormido, pero cuando una vez el aceite del Espíritu Santo toca nuestra piedra, esa piedra dormida se activa. Entonces también lo mismo pasa en la tierra está esperando que la unjamos con aceite. La tierra está esperando pasar de dar 1 tonelada por hectárea, cualquier tipo de cosecha, a que si tú la unges con aceite te dé el doble o el triple de la producción. Unge con aceite la ubre de tu oveja, de tu chiva, para que le dé más, de tu cabrita, para que le dé más leche. Unge con aceite a la gallinita para que le produzca más huevos, unja con aceite los codornices para que le produzca más huevos, unge con aceite la ubre de tu vaca para que le dé más leche, unge con aceite tu almacén, unge con aceite tu oficina, unge con aceite tu casa, unge con aceite ese lugar de oración, unge con aceite la iglesia ciudad, la iglesia congregacional, las puertas de la ciudad, unge con aceite tu alacena, la puerta. Que sea una manifestación de que tú declaras en la tierra, que se hagan los cielos, que la presencia y la manifestación del Espíritu Santo está sobre ti y sobre la creación. Deja que la creación se deleite por la bendición de tener el aceite del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Amados, ahí le di 5 aplicaciones, el Señor le dará más. Consagre el lugar donde estás, consagre el lugar donde estás. Bendiciones para todos, Dios les guarde, Dios les bendiga.